Pues la verdad, muchísimas gracias. Es un honor poder participar en este acto de CEAFA, aunque la circunstancia pues, sea triste. Y como 15 minutos son muy pocos minutos y quiero decir muchas cosas, voy a empezar directamente. Y digo una cosa solamente, como esto del Zoom es poco interactivo, si queréis sacar los móviles y mirar este QR, vamos a ver, y digo, ¿cuál es la causa principal para que hayan muerto tantas personas mayores durante la pandemia? Y tenemos unas opciones que me gustaría que fueseis respondiendo mientras yo hablo y vemos al final qué hay. Una opción es que las residencias han funcionado mal, que los enfermos no pudieron ir a hospitales, que las administraciones han funcionado mal, que las residencias pertenecen a empresas o es una pandemia y no podía hacerse nada. He intentado coger las diferentes opciones que hay porque cuando se dice si es negligencia o mala suerte, pues quizá es negligencia de las administraciones, porque parece que la pregunta es que la negligencia tiene que ser de las residencias. Entonces, como sé que no todo el mundo pensamos igual, pues vamos a ver qué pensamos viendo esto. También os quiero advertir que mi perspectiva no es la de alguien que trabaja en una residencia. Yo vivo alrededor de las residencias, dirijo un portal de internet en el que ayudamos a personas a encontrar la residencia adecuada y valoramos cómo son las residencias según cómo son de transparentes, según unos criterios que tenemos nosotros para que se puedan comparar. Dirijo un medio digital que se llama dependencia.info, que tiene 9.000 suscriptores en España. Soy docente en varias universidades, en cursos de posgrado de dirección de residencias y en másters de gerontología social, y cada día hablo con directores de residencias, con propietarios, con las patronales. Entonces, no vivo en el sector, sino que vivo alrededor del sector, y quiero decir esto porque es una salvedad. Quizá quien va a venir después, que dirige y es propietario de residencias, puede tener una perspectiva más cercana. La mía es alrededor, creo que tomando digamos, datos de muchos sitios. Y el primer dato importante es que estamos en una pandemia gerontocida, o sea, una pandemia que ha matado a personas mayores y que este gráfico es muy claro. A ver, tenemos hacia arriba cuántas personas han muerto por cada 100.000 personas de la... perdona, hacia arriba cuánta gente ha muerto en residencias, perdón. Y hacia la derecha, eso no lo estoy escribiendo yo, no sé si alguien... y hacia la derecha, ¿cuánta gente ha muerto en el total de la población? Lo que aquí nos dice este gráfico es que allí donde ha muerto mucha gente, han muerto mucha gente en residencias. Allí donde se han producido pocas defunciones, se han producido pocas defunciones en residencia. Hay una relación clara, con lo cual, cuando empezamos, si es mala suerte o no, vamos a empezar con lo claro. Tenemos un virus que mata especialmente a personas de más de 75 años, particularmente a los que tienen enfermedades previas, que se contagia más cuando hay espacios cerrados en el que el contacto es más íntimo y además tiene esa fase asintomática en la que una persona puede contagiar sin tener síntomas. Esto es la combinación perfecta para que en casi todos los países del mundo, cuando empieza a haber muertes, esas muertes se conviertan en residencias. Eso no quiere decir que una residencia actúe mejor o peor, no tenga efecto. Y esto solamente lo digo, no voy a entrar porque esto es lo que va a hablar Ignacio Fernández Cid, pero una cosa es lo que ha pasado en las residencias. Aquí he puesto una foto de Jesús Cubero, que es de Aeste, pero podría haber puesto la foto de Ignacio Fernández Cid hablando en el Parlamento. ¿Qué ha pasado en el sector de las residencias? Pues si hay 5.000 residencias en España, si generalizamos, ha pasado una cosa. ¿Pero qué ha pasado en cada residencia? Pues podemos encontrar residencias que de verdad se han visto sobrepasadas, residencias que lo han hecho extraordinariamente y a pesar de ello han tenido el virus, y residencias que lo han hecho mal, pero diría, hay unas poquitas que quizá no lo han hecho bien, unas poquitas que lo han hecho extraordinariamente bien y la mayoría, yo diría, que lo han hecho bien, pero con unas, digamos, con unas limitaciones que son las que voy a intentar decir en los próximos minutos. Si digo entender lo que ha sucedido allí donde ha entrado la residencia, vamos a hacer un viaje rápido. A ver, la declaración de alarma llegó tarde y las primeras medidas que se tomaron en todo el mundo fue aislar a los enfermos, apartar a los posibles contagiados, usar equipos de protección en todos los contactos que se tuviesen con enfermos y posibles enfermos, racionalizar el traslado de residentes a hospitales. O sea, todo esto que estoy diciendo es lo que el Estado y las comunidades autónomas dijeron a las residencias. Ustedes hagan esto.
Nadie les preguntó a las residencias qué creían que tenían que hacer, si en su situación concreta de su residencia iba mejor una cosa u otra. No, no. Desde el principio empezaron a llegar primero decretos publicados en el BOE y en los boletines de las comunidades autónomas, después instrucciones, protocolos, pautas. Había momentos en que las residencias iban recibiendo una casi cada día. Entonces llega esto, las primeras consecuencias, se dice, los residentes no pueden tener visitas y además en algunos supuestos se van a quedar confinados en sus habitaciones. Y quien va a tener que dar esta explicación de por qué esto es así es la residencia a familiares y residentes. Empieza a haber preocupación en los gestores porque, claro, se dice, aquí lo que hay que hacer es utilizar equipos de protección. Dicen, si no los tengo y además, por decisión del Estado, se cierra el mercado, no puedo comprarlos, ¿qué hago? Después se empezó con esto del confinamiento y la sectorización a ciegas. Y digo a ciegas porque como no había suficientes test como para poder discernir quién estaba enfermo de quién no estaba enfermo, y como hemos dicho, los síntomas en muchos casos se manifiestan al cabo de unos días, o llegas a estar enfermo, te llegas a curar y no has tenido ningún síntoma, pues eso de confinar, cambiar de habitación, encerrar a las personas, sobre todo en los primeros momentos, hubo que hacerlo a ciegas. Y repitamos, con las residencias teniendo que dar explicaciones a unos familiares en una situación en que aumentó mucho el número de bajas de los empleados porque algunos se ponían enfermos, algunos habían estado en contacto con personas enfermas o sospechosas y se les enviaba a casa. ¿Y esto qué genera? Pues genera ansiedad en los residentes, genera frustración en los familiares y no nos olvidemos también en los trabajadores y también en los gestores de las residencias. Si seguimos, tenemos que pensar en todo momento desde el día 1, todas las residencias de España informaron diariamente a la comunidad autónoma, a veces también al ayuntamiento, siempre al ambulatorio, al centro de atención primaria sanitario, a veces a Protección Civil, a partir de un momento incluso al Ministerio Fiscal. Y aquí recordemos una persona que a mí me pareció infame, que era la ministra de Defensa el día que dijo que en algunas residencias el ejército había encontrado a cadáveres conviviendo con personas mayores y que eso era intolerable y que iban a hacer participar al Ministerio Fiscal para que esto lo investigase. Esos casos no fueron ciertos como lo que dijeron, en ningún caso hubo una convivencia, que eso es como una licencia pero bastante asquerosa, decir que convivían cadáveres, porque en esa situación, cuando se ha ido investigando caso por caso, todos los casos tenían una explicación, y una explicación que tenía que ver con falta de EPIs, con colapso en algunas funerarias y con otras circunstancias, que lo que hicieron fue generar, la manera de explicarlo, desconfianza hacia el sector de las residencias, y lo que generó es angustia en unos familiares que no podían ir a ver a sus personas mayores y que encima veían que los poderes públicos estaban, digamos, señalando con el dedo a las residencias como culpables. ¿Qué hicieron las residencias en ese momento? Empezaron a comprar EPIs y test a precios astronómicos. A ver si Ignacio nos quiere decir después cuánto llegaron a pagar por unos guantes o por una mascarilla. Empezaron a contratar personal de atención directa sabiendo que tú no puedes coger a una auxiliar de la calle y ponerla a trabajar en una residencia al día siguiente como si llevase tiempo y supiese cómo funciona todo, ¿no? Además, empezaron a fomentar los contactos virtuales, eso, el uso de tablets, el uso de móviles para que pudiesen hacer videoconferencias, contrataron a personal adicional y fomentaron el contacto, pero pensemos que estábamos en una situación, podríamos decir, terrible. ¿Y qué hicieron las administraciones durante todo ese tiempo? A ver, las comunidades autónomas y el Estado no trabajaron siempre coordinadas. De manera que a veces las residencias tenían que dar información separada sobre la misma realidad a diferentes autoridades. Exigían información constante, siguieron fiscalizando, por supuesto, la actuación. Controlaron el flujo de derivaciones a hospitales, y esto de controlar el flujo quiere decir que personas que tenían derecho, porque la ley nos reconoce el derecho cuando nos encontramos mal de ser atendido en un servicio de urgencia, como mínimo ir a un servicio de urgencia, no solamente se les limitó ese derecho mediante un cribado una vez que están en urgencia, no hubo sino instrucciones, indicaciones u obstáculos claros para poder derivar a enfermos de residencias a hospitales. Hoy día nos están diciendo en las noticias, muere gente. Sí, pero es que la mayor parte de gente ahora que está enferma en una residencia consigue ir al hospital y tener el tratamiento. ¿He dicho a la cuidadora que les llamaría? ¿Perdona?
Perdona. Vale, sigo. Entonces, y después otra cosa. Los políticos, por supuesto, actúan en defensa del bien común, pero es que también salió pues unas defensas un poco torticeras, como hubo políticos que decían, no, aquí el problema es que hay empresas en el sector, cuando en el único sitio que he visto, que es en Navarra, donde se ha publicado desde el gobierno un informe comparando cómo ha afectado la pandemia a residencias públicas, privadas y de diferentes iniciativas, se ha visto que no hay efecto, que el ser público o privado no ha sido ni a favor ni en contra de que hayan muerto más personas en residencias. Pero hubo políticos que esto lo utilizaron así. Lo que no nos pueden decir nuestros gobernantes es que no sabían, supieron todo, en todo momento. No ha habido ningún momento en toda la historia de las residencias en que tuviesen tanta información de la administración, como han tenido durante este tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto para saber si ha habido mala suerte, si ha habido negligencia. Digo, a ver, lo que hemos tenido y llevamos 35 años haciendo en España, sobre todo si lo comparamos con otros países, hemos querido tener un sistema de atención a personas mayores que tenga una calidad, pero que pueda ser pagado por las personas que lo usan o por las administraciones. Podríamos haber optado por un modelo como el escandinavo, en el cual por cada residente hay un empleado en nómina. Cada persona tiene 60 metros cuadrados en la residencia para ellos y tienen unos servicios que serán muy bonitos, pero que acaban costando 200 euros cada día. Eso es 250, es lo que llegan a costar en Suecia. Aquí hemos optado siempre por un servicio que dé calidad, que ofrezca un sustituto del hogar con apoyo a las actividades de la vida diaria, con organizaciones, con un servicio hotelero 24 horas al día y un cierto apoyo sanitario con médicos y enfermeras en las residencias que no sustituyen a lo público. Y hemos conseguido durante todos estos años tener un sistema que las comunidades autónomas puedan concertar a 1.500, 1.700 o 2.000 euros, que sería más o menos entre lo que lo van concertando, entre las que pagan menos y las que pagan más. Lo que pasa es que si hacemos una comparación, sería como si creamos un utilitario y decimos, oye, ahora vamos a meterlo en un circuito de Fórmula 1 para competir con coches de Fórmula 1, con poca gasolina, porque en los precios de concierto, no olvidemos, no son muy altos, sin rueda de recambio, porque no olvidemos, es un sector que se está recuperando de una crisis muy intensa que hemos tenido en los últimos años. Y además hemos querido darle instrucciones al conductor de ese coche desde diferentes sitios y hablándoles a la vez. ¿Y qué ha pasado? Pues el coche ha acabado la carrera, pero no ha ganado, no ha quedado ni siquiera de los primeros. O sea, ha muerto gente y entonces ahora decimos, algo ha fallado, hay que cambiar todo, esto no puede ser, esto es terrible. Lo que es terrible para mí es que haya llegado una pandemia que no nos esperábamos, que quizá cuando llegue la próxima actuemos mucho mejor y que si hacemos una comparación internacional, vemos que en los dos países donde la pandemia ha entrado con menos efecto mortal en la residencia ha sido en Singapur, Hong Kong, Japón, pero cuando se analiza un poco más, vemos que allí, hace unos años, en las residencias murió gente por otro coronavirus, que era el coronavirus de la gripe aviar. ¿Qué pasó entonces? Que la conciencia de que podía haber otra pandemia se generó, se creó esa conciencia y entonces la gente lo que hizo fue acumular EPIs y aumentar esta distancia y además crear unos modelos de residencias que no son los más bonitos, creo yo, con habitaciones con muchas, habitaciones de 6 plazas que son más fáciles de sectorizar. Yo lo que digo es, primero, antes de que digamos quién es el culpable y que vamos a romperlo todo, vamos a tener paciencia y vamos a tener humildad. Todavía no ha acabado y todavía no sabemos qué ha sido la mejor medida. Todavía no lo sabemos porque ha habido residencias que han ido muy bien hasta ahora y ahora les ha entrado el virus. Con lo cual quizá tenemos que analizar mucho, tener muchos datos y saber qué es lo que de verdad puede haberlo. Como ha sido algo, haberlo reducido, como ha sido algo que ha pasado en todo el mundo, tenemos que comparar lo que se ha hecho en todo el mundo, porque quizá algo que nosotros valoramos como muy bueno, pues no haya sido tan bueno. ¿Vale? Entonces, lo que no tenemos que hacer es permitir que esas medidas que tomemos hagan que surjan unas 3 plagas de las que habla el geriatra Bill Thomas, que dice que son las 3 plagas que matan de verdad a las personas mayores, que son la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad.
Yo hice un vídeo que se llama Doña Beatriz no entiende nada, en el cual vemos cómo las normas que se establecieron desde las administraciones y obligaron a actuar a las residencias, quizá pueden haber acabado haciendo daño a gente que no estaba enferma. Y no quiere decir que lo que se haya hecho está mal, sino que debemos analizarlo mucho antes de saber si de verdad se ha hecho bien o mal. Y en lo que no debemos caer es en esto de poner el dedo encima de alguien, ni de la administración, ni de las residencias, de momento, hasta que no tengamos de verdad los datos, porque eso de encontrar al culpable parece que nos tranquiliza, pero es que quizá no haya habido culpable en la inmensa mayoría de casos. Entonces, si pensamos que lo que han funcionado mal son las residencias, esto nos puede incapacitar para encontrar el modelo con el que tenemos que actuar en el futuro. Con esto, mi mensaje final es que tenemos que intentar recuperar confianza. Quizá confianza con nuestros gobernantes, porque creo que la hemos erosionado bastante. También confianza con los profesionales y confianza con las residencias, porque yo creo que es lo fundamental para que podamos seguir trabajando y para que podamos afrontar la próxima pandemia. Aquí acabo y lo que sí que les quería decir es, a ver, voy a mirar cómo ha quedado. Tenemos, lo que nos ha dicho la gente es que las residencias han funcionado mal, lo ha dicho el 0%, en los enfermos no pudieron ir a hospitales el 26%, las administraciones han funcionado mal un 56%, las residencias pertenecen a empresas un 9% y es una pandemia, no podía hacerse nada un 9%. Esto ya les enviaré una foto para que tengan los resultados. Muchísimas gracias, siento que me he alargado 1 minuto y medio y ya dejo de hablar. Muchísimas gracias a CEAFA y encantado de haber estado con ustedes.